Imagina estar de pie en una ciudad consumida por la esterilidad. No hay risas de niños jugando en las calles. No hay cosechas en los campos. El aire está cargado de desolación y el futuro parece tan árido como la tierra misma. El agua, esa fuente vital que sostiene toda forma de vida, está contaminada. Lo que debería dar vida, ahora trae muerte. Y la gente, cansada y rota, clama por ayuda, por un milagro, por Dios. Y entonces, en medio de ese clamor, aparece Eliseo, no un guerrero con armas, no un líder político con discursos, sino un profeta, un hombre de Dios, guiado por el Espíritu del Altísimo. Y lo que hace no parece impresionante a los ojos del mundo. No convoca una multitud, no recita una fórmula mágica. En cambio, pide algo sencillo, un cuenco nuevo y sal. Toma ese cuenco, lo llena con sal y lo arroja al agua envenenada. Un acto tan simple, tan cotidiano, que podría parecer insignificante. Pero lo que viene después cambia todo. 2 Reyes 2:21-22. Entonces él salió al manantial de las aguas, y echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Y en ese instante el milagro ocurre. Las aguas se purifican, la maldición se rompe, el suelo, antes seco y sin vida, comienza a renacer. Donde antes solo había desolación, ahora hay brotes de esperanza. La ciudad se transforma. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Qué tiene que ver este antiguo evento contigo y conmigo hoy? ¿Acaso puede un acto tan sencillo como lanzar sal en agua contener un poder real? ¿Por qué Dios eligió usar sal? ¿Y por qué un cuenco nuevo? ¿Qué estaba comunicando a través de ese gesto tan particular? Amigo mío, este no es solo un relato del pasado para admirar. Es una llave espiritual, un misterio divino esperando ser activado en tu propia vida. Dios no ha cambiado. Su poder no ha disminuido. Y los principios que Él estableció desde la antigüedad aún siguen vigentes. Lo que hizo a través de Eliseo, también puede hacerlo contigo. ¿Qué pasaría si te dijera que Dios aún usa la sal hoy? Que esa sustancia simple, cotidiana, que quizás está en tu cocina ahora mismo, puede ser una herramienta poderosa en las manos de la fe. Dios no necesita elementos sofisticados para hacer maravillas. Él se glorifica en lo humilde, en lo sencillo, en lo aparentemente común. Pero cuando algo común es entregado a Dios en obediencia y fe, se convierte en extraordinario. Hoy quiero invitarte a un viaje profundo a través de las Escrituras. No una simple reflexión, sino una búsqueda intencional para descubrir el poder oculto de la sal, su simbolismo en la palabra y su capacidad de romper cadenas, sanar lo herido y restaurar lo que parecía perdido. Vamos a explorar por qué Eliseo actuó de esa manera. ¿Qué significan la sal, el cuenco nuevo y la declaración profética? Y más importante aún, ¿cómo puedes tú aplicar estos principios hoy para ver cambios reales en tu casa, en tus relaciones, en tu salud y en tu caminar espiritual? Porque una cosa es segura, cuando Dios habla, su palabra nunca regresa vacía. No es poesía, es una ley espiritual. Si la sal pudo purificar aguas envenenadas, si ese acto profético pudo revertir una maldición generacional, ¿te imaginas lo que puede hacer esa misma fe hoy en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu mente o tu corazón? La sal, usada con fe, se convierte en más que un mineral. Se convierte en un símbolo de pacto, en una declaración de autoridad, en una señal visible de que Dios aún está sanando, restaurando y obrando milagros. Y si estás dispuesto a creerlo, lo que fue solo una historia para otros, puede convertirse en tu testimonio. En la Biblia, la sal no es simplemente un condimento. No es solo un elemento de cocina o un saborizante. Es sagrada,
Es símbolo de lo eterno. En tiempos bíblicos era obligatoria en cada sacrificio presentado bajo la ley de Moisés. No era opcional, no era decorativa. Dios mismo lo ordenó. Cada ofrenda debía llevar sal. ¿Y por qué? ¿Qué hace tan especial a la sal? Porque la sal no se pudre, no se oxida, no se descompone con el tiempo. A diferencia de otros elementos, la sal perdura. Y por eso, en el lenguaje de Dios, representa permanencia, fidelidad y pureza. Es un símbolo tangible de algo que no cambia, el pacto inquebrantable de Dios con su pueblo. Un pacto que no envejece, no se desgasta y no se rompe. Jesús mismo reafirmó esta verdad con poderosas palabras. Ustedes son la sal de la tierra. Fíjate bien, Él no dijo, ustedes tienen sal. Ni siquiera dijo, usen sal. Él declaró algo mucho más profundo y transformador. Ustedes son la sal. Eso no es una simple instrucción, es una afirmación de identidad. Es un llamado a recordar quién eres, cuál es tu propósito y qué autoridad espiritual portas como hijo o hija del reino. Ser sal no significa solo aportar sabor o dar ejemplo. Significa preservar lo que aún no se ha perdido. Significa purificar lo que ha sido contaminado. Significa resistir la decadencia moral y espiritual del mundo y ser un agente de vida en medio del deterioro. Así que, cuando Eliseo arrojó sal al agua, no estaba haciendo un truco, ni repitiendo un ritual sin sentido. No era magia, era fe activa, era obediencia profética. Estaba declarando algo más grande que el acto mismo. Las promesas de Dios son incorruptibles. Lo que Él ha dicho, permanece. Y donde se activa su pacto, la maldición debe retroceder. Esa agua no solo fue limpiada químicamente, fue sanada espiritualmente. La tierra no solo comenzó a dar fruto otra vez, fue restaurada por una palabra poderosa, respaldada por una señal visible de fe. Y aquí está la clave que no puedes perder de vista. Lo que Dios hizo en aquel tiempo, aún lo hace hoy. Su poder no ha menguado, sus pactos no han caducado, su fidelidad sigue siendo total, firme, eterna. Dios aún honra la obediencia, aún responde a la fe y aún usa lo sencillo para mostrar su gloria. La sal no es algo del pasado, es una señal viva de un Dios que no cambia. Y tú, que has sido llamado sal de la tierra, llevas dentro de ti la misma autoridad, el mismo llamado y la misma capacidad de transformar ambientes que tuvo Eliseo. ¿Hay áreas en tu vida que se sienten secas? Zonas de tu alma donde antes había gozo. Pero ahora solo hay silencio. Hay lugares donde nada parece florecer, sin importar cuánto ores, trabajes o esperes. Quizás tus relaciones están tensas y marchitas. Tu economía parece estancada, o tu salud se ha convertido en un valle de incertidumbre. Tal vez todo se ve bien en la superficie, pero por dentro hay esterilidad espiritual, emocional o incluso física. ¿Te suena familiar? Así estaban las aguas de Jericó, presentes, pero contaminadas. Había flujo, pero no vida. Había forma, pero no fruto. Y puede que en este momento Dios esté esperando algo de ti. No una hazaña titánica, no una perfección imposible, sino un acto sencillo, humilde, pero cargado de fe. Algo tan simple como la sal, no como superstición, no como una fórmula mágica o un gesto vacío, sino como una expresión viva de obediencia y confianza total. Cuando el pueblo de Jericó acudió a Eliseo, lo hizo en desesperación. La ciudad había sido reconstruida, sí, pero aún arrastraba una maldición del pasado. Todo parecía bien por fuera, pero algo invisible seguía afectando el corazón de la tierra. Y entonces Eliseo pidió dos cosas, un cuenco nuevo y sal. Ese cuenco nuevo no era un detalle menor, representaba algo consagrado, apartado, sin contaminación previa, un instrumento listo para ser usado por Dios. Y la sal, como ya hemos visto, era el símbolo del pacto eterno, de lo que no se corrompe,
de la promesa que no falla. Eliseo tomó ambos elementos, guiado por el Espíritu de Dios, y realizó un acto profético. Vertió la sal en el agua, y luego declaró la palabra del Señor. Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas. No habrá más muerte, ni esterilidad. En ese momento la maldición se rompió. La tierra respondió. El agua fue restaurada. La fe, respaldada por obediencia, activó lo sobrenatural. Y ahora te pregunto con toda seriedad y amor, ¿y si tu milagro depende de tu obediencia? No de tu esfuerzo humano, no de tu lógica o tus recursos, sino de tu disposición a hacer lo que Dios te pide, aunque parezca pequeño. Y si lo único que se interpone entre tu sequía y tu cosecha es un paso de fe, una acción profética, que demuestre que crees lo que Dios ha dicho. Porque, al final, no fue la sal la que trajo el poder. Fue la fe detrás del acto, y fue la obediencia que tocó el cielo y desató el milagro en la tierra. Dios no está buscando lo espectacular, está buscando corazones que crean. Personas que, como Eliseo, estén dispuestas a actuar conforme a su voz. La Biblia nos revela una verdad poderosa. La fe es lo que activa lo sobrenatural. Dios siempre ha respondido a la fe que se expresa no solo con palabras, sino con acciones. Una fe que se atreve a obedecer, incluso cuando lo que se pide parece ilógico, pequeño o fuera de lugar. Mira a Moisés, por ejemplo. Estaba frente al Mar Rojo, con todo un pueblo detrás y el ejército egipcio acercándose con furia. ¿Y qué le pidió Dios? Que alzara su vara, un simple pedazo de madera, y cuando lo hizo, el mar se abrió en dos. Lo imposible se volvió posible. Mira a Josué. Dios le prometió que el río Jordán se detendría, pero no ocurrió hasta que los sacerdotes pusieron el pie en el agua, no antes. Fue el acto de fe lo que provocó la intervención divina. Y Jesús, el Hijo de Dios, sanó a un hombre ciego haciendo barro con saliva y tierra. ¿Tenía que hacerlo así? No. Pero decidió usar algo ordinario, para demostrar que lo común en las manos de Dios se transforma en instrumento de poder. Cada vez, algo cotidiano fue elevado a lo sobrenatural cuando fue guiado por Dios. Un bastón, un paso al frente, un poco de barro, una pizca de sal. No era el objeto, era la obediencia, era la fe activa, era la conexión entre el cielo y la tierra que se forma cuando alguien dice, haré lo que Dios dice, aunque no lo entienda completamente. El acto de Eliseo no fue una ceremonia vacía. No fue un gesto simbólico sin peso espiritual. Fue un acto profético, un principio eterno en acción. Fue una manifestación externa de una convicción interna, que la palabra de Dios es viva, eficaz, y cuando se declara con fe, transforma realidades. Ese momento junto a las aguas de Jericó fue más que un milagro local. Fue un modelo, un patrón profético que sigue hablándonos hoy. Una enseñanza práctica de que Dios puede usar lo más común para liberar lo más glorioso. Y esto es lo que necesitas recordar. Tú no estás sin poder, no estás a la deriva, ni desarmado en medio de las batallas de tu vida. No estás solo, Dios te ha equipado. Te ha dado su palabra, su espíritu y herramientas espirituales para pelear con autoridad. Entre ellas está la sal, no como un amuleto, sino como un símbolo del pacto, un arma de fe que, en las manos de alguien obediente, puede romper maldiciones, purificar ambientes y activar promesas dormidas. Así como Dios le mostró a Eliseo que el poder no está en lo visible, sino en el acto de fe, también hoy te recuerda que lo sobrenatural empieza cuando tú decides creerle y actuar. Déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Hay áreas en tu vida que aparentan estar bien, pero que en lo profundo están quebradas? Situaciones que, desde afuera, se ven estables, funcionales, incluso bendecidas, pero que tú sabes, en tu interior, que están rotas, vacías o desgastadas.
Tal vez tu matrimonio se ve sólido ante los demás, pero la intimidad emocional se ha enfriado. Tal vez sonríes con frecuencia, pero en tu interior llevas años luchando con ansiedad, tristeza o desesperanza. Quizás tu vida financiera, tu salud o tus metas lucen completas, pero sientes que algo invisible está bloqueando el avance, como si estuvieras atrapado en un ciclo de esterilidad que no puedes romper, a pesar de tus oraciones, tus ayunos, tu esfuerzo sincero. ¿Y si te dijera que lo que estás enfrentando no es solo natural, sino espiritual? Que no se trata de esfuerzo humano, sino de una batalla que requiere revelación y fe activa. La ciudad de Jericó representa perfectamente esta realidad. Después de haber sido destruida por mandato de Dios, Josué declaró una maldición sobre cualquiera que intentara reconstruirla. Años después, la ciudad fue efectivamente reconstruida, pero el agua seguía envenenada y la tierra estéril. Todo parecía restaurado, pero la maldición seguía operando en lo invisible. Y no fue hasta que un profeta, guiado por Dios, actuó con autoridad, fe y sal, que la maldición fue finalmente anulada. Este principio sigue vivo hoy, porque no todo lo que ves con tus ojos naturales revela la raíz del problema. Muchas veces, lo que se necesita no es un nuevo intento humano, sino una intervención espiritual respaldada por fe profética. Y aquí es donde entra la sal, un elemento simple, sí, pero en la Biblia cargado de significado. Cuando se usa con fe, la sal lleva la autoridad del pacto de Dios, no por su composición química, sino por lo que representa espiritualmente. Es un símbolo de lo incorruptible, de lo que no se deteriora, de lo que permanece puro a pesar del tiempo y de las circunstancias. Por eso, aún hoy, en muchas tradiciones cristianas, la sal es utilizada en oraciones de bendición, de consagración, e incluso en ritos de purificación espiritual. No como superstición, sino como una señal visible de una verdad invisible. Que Dios restaura lo que el enemigo ha intentado destruir. Que su pacto es más fuerte que cualquier maldición. Que su fidelidad es más poderosa que cualquier ciclo de esterilidad. La sal, cuando es usada con entendimiento y fe, es un arma espiritual. No es solo un símbolo, es una declaración. Una señal profética de que el pacto eterno de Dios está siendo activado sobre una situación específica. Es en esencia una invitación al cielo para intervenir en la tierra. Una llave de restauración divina. Y hoy, esa llave también está en tus manos. Cuando Eliseo se paró frente a las aguas contaminadas de Jericó y declaró con firmeza: Así dice el Señor, he sanado estas aguas. No estaba simplemente pronunciando palabras bonitas. Estaba activando una promesa eterna. Una promesa que no estaba limitada a su tiempo, su generación, ni su geografía. Una promesa que sigue viva y operativa incluso hoy. Lo que Eliseo hizo fue más que una intervención milagrosa en un problema local. Fue una proclamación profética con repercusiones eternas. Al declarar la sanidad de esas aguas, estaba manifestando el carácter de un Dios que no cambia, que no falla, y que sigue sanando hasta el día de hoy. Y aquí está la verdad que debes abrazar con todo tu corazón. Tú tienes acceso a ese mismo pacto, esa misma autoridad, ese mismo poder, no porque seas perfecto, no porque lo merezcas, sino porque has sido injertado en el pacto eterno a través de Jesucristo. Y cuando caminas en fe, cuando eliges creer y actuar sobre lo que Dios ha dicho, lo sobrenatural comienza a activarse a tu favor. La sal, en este contexto, no es solo un símbolo religioso o una tradición antigua. Es mucho más que eso. Es una declaración, una expresión visible de una fe invisible, una forma de decir con acciones: yo creo en las promesas de Dios. Creo que Él aún sana, aún restaura, aún cumple lo que dice. Cada vez que alguien toma un acto profético, como lo hizo Eliseo,
Lo que está haciendo no es imitar una historia del pasado, sino conectarse con una verdad espiritual que trasciende el tiempo. Así que, cuando tomas la sal con reverencia, con entendimiento y con fe, no estás simplemente repitiendo un gesto antiguo. Estás diciendo: Señor, yo creo que tu palabra sigue viva. Creo que tu pacto sigue firme. Y creo que así como sanaste las aguas de Jericó, también puedes sanar mi casa, mi corazón, mis generaciones. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de actos simples cuando van acompañados de fe genuina. Porque en el reino de Dios, lo pequeño puede abrir las puertas a lo eterno. Y Jesús fue aún más allá en su enseñanza. No solo hizo referencia al poder simbólico de la sal en la historia bíblica. Él miró a sus discípulos, y por extensión, a ti y a mí, y declaró con autoridad eterna: ustedes son la sal de la tierra. No dijo que tenemos sal, no dijo que usemos sal de vez en cuando. Dijo que somos sal, es decir, nuestra identidad está íntimamente ligada a esta sustancia espiritual. Y si somos sal, eso significa algo inmenso. Jesús no hablaba por hablar. Cada palabra suya revelaba un propósito divino. Ser sal implica que tú eres un preservador en un mundo en decadencia. Vivimos en una sociedad que se está descomponiendo moral, espiritual y emocionalmente. La oscuridad se multiplica, la verdad es relativizada y los valores se distorsionan. Pero mientras la sal esté presente, la corrupción se frena. Tu vida, tu fe, tu integridad actúan como un muro de contención contra la degradación espiritual. Un purificador donde el pecado ha contaminado. La sal tiene propiedades curativas. Se usa para limpiar heridas, eliminar infecciones y purificar lo que está dañado. Así también, tú has sido llamado a llevar sanidad donde hay dolor, restauración donde hay pecado, luz donde hay confusión. Una fuente que despierta sed espiritual. ¿Has notado cómo, después de consumir algo salado, surge una necesidad urgente de beber agua? Así debe ser tu vida, tu testimonio, tus palabras, tu manera de amar, tu esperanza en medio de la prueba. Todo en ti debería despertar en los demás sed por Dios, hambre por su presencia, deseo por conocer al agua viva, Jesucristo. Porque sí, la sal le da sabor a lo insípido, pero también cura, conserva y provoca reacción. Y tú estás llamado a hacer todo eso en el ámbito espiritual. Tu vida debe provocar algo en los demás, no pasar desapercibida. Debe incomodar la tibieza, desafiar la mentira y atraer hacia la verdad con compasión. Tus palabras deben ser sazonadas con gracia. Tu fe debe ser visible, tu amor debe ser tangible y todo ello debe apuntar a Cristo. Pero también Jesús advirtió algo muy serio. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Se tira, se pisa, se olvida. Y es que si perdemos nuestra esencia espiritual, si nos mezclamos tanto con el mundo que dejamos de provocar diferencia, si nos conformamos con vivir una fe superficial y silenciosa, perdemos nuestro impacto, perdemos nuestra razón de ser. Así que hoy, esta es la invitación divina. Mantente firme. Aunque el mundo te empuje a conformarte, tú estás llamado a marcar la diferencia. Sé fiel. Permanece conectado a la fuente. No pierdas tu sabor. No apagues tu luz. Sé salado. Sí, en el mejor sentido espiritual. Preserva, purifica, despierta sed de Dios. Camina con propósito. Vive con autoridad. Ama con el fuego del Espíritu Santo. Porque mientras la sal siga presente en la tierra, el deterioro no podrá reinar. Y mientras tú camines en tu verdadera identidad en Cristo, serás una amenaza para el infierno y un canal de vida para el mundo. Eliseo usó sal para liberar sanidad, no como un acto simbólico vacío, sino como una expresión de fe viva, una acción sencilla, pero dirigida por el Espíritu de Dios,
que trajo restauración donde había muerte, vida donde había sequía, esperanza donde reinaba la maldición. Jesús, siglos después, miró a sus discípulos, y a ti, y declaró: ustedes son la sal de la tierra. No fue una metáfora casual, no fue una frase inspiradora sin peso espiritual. Fue una revelación de identidad. Lo que hizo Eliseo y lo que dijo Jesús no es coincidencia, es un patrón celestial, un modelo divino que atraviesa generaciones, mostrándonos cómo lo simple en manos de Dios se convierte en instrumento de transformación. Entonces hoy, te invito a que te hagas estas preguntas con sinceridad, desde el alma. ¿Estás viviendo tu identidad como sal? ¿Estás consciente de quién eres en Cristo? ¿O has permitido que el mundo diluya tu esencia? ¿Estás preservando la verdad en medio de una sociedad corrompida? ¿Estás defendiendo los valores del reino con amor, pero con firmeza, aunque eso signifique ser diferente, ser señalado, ser incomprendido? ¿Estás atrayendo a otros a Cristo con tu manera de vivir? ¿Tu vida provoca hambre de Dios en quienes te rodean? ¿Tu actitud, tu paz, tu compasión despiertan en otros sed por el agua viva? Porque aquí está una verdad que no puedes ignorar. Mientras la sal permanezca, el enemigo no podrá prevalecer. Mientras haya hijos e hijas de Dios que vivan su fe sin vergüenza, que intercedan, que amen, que se mantengan firmes y fieles, el deterioro espiritual no podrá avanzar sin resistencia. Tú eres una barrera contra la oscuridad. Tú eres un portador de luz, de verdad, de restauración. Y ahora te toca a ti. Ya no es solo una historia sobre Eliseo. Ya no es solo una enseñanza de Jesús. Es tu momento. Toma lo que Dios ha puesto en tus manos. Tal vez no parezca mucho. Tal vez parezca sencillo, insignificante. Pero si lo usas con fe, el cielo responderá. Declara sus promesas. Camina con autoridad. Actúa con la seguridad de que su palabra no falla. Da ese paso profético, aunque parezca pequeño, aunque otros no lo entiendan, y observa lo que sucede, porque cuando la fe se encuentra con la obediencia, el milagro siempre se manifiesta. Si esta enseñanza te ha bendecido, por favor compártela con otros que necesiten esta revelación. Deja tus testimonios en los comentarios abajo y suscríbete para recibir más enseñanzas bíblicas. Que Dios te bendiga con sabiduría, protección y liberación mientras aplicas estos principios sagrados.